Iniciar grabación. Bueno, vamos a crear entonces el algoritmo aquí en MATLAB de el método de punto fijo. El método de punto fijo, perdón, el método de Newton-Raphson. Entonces, este método de Newton-Raphson vamos a basarnos en el algoritmo que hicimos en el video anterior sobre el método de punto fijo. Entonces, lo que voy a hacer es copiarlo y pegar en un documento nuevo. Muy bien. Importante que tengan presente que en el nombre de la función vamos a cambiárselo. Vamos a colocarle Newton-Raphson al nombre de la función Newton-Raphson. Y variables de ingreso. ¿Cuáles son las variables de entrada? En este caso solamente le vamos a pedir, ustedes podrían decir que van a pedir f la derivada a, b y k, pero la derivada no es necesario pedirla porque MATLAB nos permite hacer cálculo de derivadas. Entonces simplemente las variables de ingreso son f, a y k, a, b y k. ¿Y qué es lo que vamos a obtener como variables de retorno? Pues son R, la solución, EA, error absoluto y número de iteraciones, T mayúscula, la tablita de los resultados. Vamos a copiar esta nuevamente aquí para aquí nuevamente y vamos a definir esta R es la solución, error, número de iteraciones, tabla, F es el f de x de la ecuación, este G ya no lo necesitamos, A, B y K, la cantidad de decimales correctos. Entonces, ¿qué tenemos que definir? F como una función simbólica. Entonces, voy a hacer lo siguiente. De una vez aquí, antes de entrar a que f igual inline f, calculemos la derivada. Entonces la voy a llamar de f, la voy a llamar a la función derivada. Entonces, ¿quién es la función derivada? Pues no es más que div y entre paréntesis f, que me derive f. Entonces ya tengo la derivada. Recuerden que esta iteración de punto fijo, esta iteración de Newton-Raphson, perdón, es una iteración de punto fijo, donde la función g de x es x menos la función sobre la derivada. Entonces, no necesito modificar todo este código, solo voy a modificar las condiciones, las líneas iniciales. Entonces, la 11 he calculado la derivada, ya tengo la función f, tengo la función derivada. Ahora, llamo f nuevamente a inline f. Si quieren podemos colocar como una f mayúscula por si de pronto para que no vayamos a entrar en conflictos. Voy a llamar f mayúscula, de aquí en adelante f mayúscula va a ser la ecuación ya de forma numérica con el inline. Y voy a llamar d mayúscula a la derivada. Entonces, d mayúscula, entonces será inline de f, punto y coma. Entonces ya tenemos f, que es la función. Vamos a colocarle aquí un comentario para que no nos olvidemos. D, que sería la derivada. Y vamos a definir g. Entonces aquí g la voy a definir de la siguiente forma. Entonces ya quito todo esto y defino g. Entonces, ¿quién es g? Bueno, podríamos hacerlo de dos formas, ¿no? Uno es definir g ya de la forma inline. Pero ¿qué pasa? Voy a aquí hablarles un poquito recordarles sobre cómo trabaja MATLAB con esa g del inline. Voy a definir de forma simbólica una función f y una función, y voy a, o sea, lo que estamos haciendo aquí en estas líneas, lo voy a hacer en un ejemplo, para que no tengamos problemas a la hora de definir g. Entonces, por ejemplo, digamos que la función f que voy a definir sea, por ejemplo, x al cubo
menos x menos 1, por ejemplo. Entonces ya tengo f. Voy a hallar de f. Entonces de f le coloco derivada de f. Lo voy a quitar el punto y coma para que miren qué es lo que nos retorna. Entonces nos está retornando 3x cuadrado menos 1. Ahora, en la línea 12 he definido f mayúscula como inline f. Entonces, ¿qué he definido? A f mayúscula la he definido como la función f de x, que sería x al cubo menos x menos 1, que acá la escribió en un orden diferente, pero sigue siendo la misma función. Y estoy escribiendo como de inline el de f. Entonces noten que la función d también es la derivada, que es 3 por x al cuadrado menos 1. ¿Mm? Ahora, voy a definir la función g. Entonces la función g es x menos la función f sobre la derivada, que es d. Si yo la escribo de esa forma, me aparece un error. ¿Por qué razón? Porque aquí noten que cuando él utiliza la potenciación, radicación, división, que son operaciones que no están definidas en vectores, entonces él lo que hace es colocarle un punto adelante. Entonces lo que tengo que definir G aquí es esa backslash, pero con un punto adelante, para decirle que es una división entre vectores. ¿Mm? Perdón, a ver, vamos a... eh, bueno, entonces aquí tenemos un mensaje que nos está diciendo que esta operación no está siendo soportada por la función inline. Es decir, no podemos hacer divisiones entre funciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para corregir ese problema, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a definirlas nuevamente para que con el ejemplo explicarles. Voy a borrar esto. Como no lo pude hacer, entonces lo voy a borrar. Voy a dejar hasta ahí, que sé que sí me funciona adecuadamente. Entonces, tengo la función f, que era x a la 3 menos x menos 1. Voy a definir df, lo que está en la línea 11. df sería la derivada de f, que la está corriendo normal. 3x cuadrado menos 1. Y ahora, aquí inmediatamente voy a definir quién es g, de forma simbólica. Entonces, ¿quién sería g? X menos f sobre g. Perdón, a ver, no, perdón. X menos f sobre la derivada que le he llamado de f. Entonces noten que aquí ya me la escribió. Entonces, por lo tanto, acá en la línea 12 voy a escribir g como x menos f dividido entre df. Y ahí ya la hemos definido la función g. Ahora, finalmente, lo que voy a hacer es decirle que g la coloque de forma que la pueda evaluar con la función inline. Entonces noten que ahí ya me la escribió la g y ya puedo, por ejemplo, evaluar g. Digamos que la solución está a ver, veamos esta función, era x a la 3 menos x menos 1. En 0 me da positivo, en 1 me da positivo, en 2, entre 1 y 2, entonces digamos en 1.5. Entonces, si yo evalúo g en 1.5 me retorna 1.3478. Entonces noten que después de la línea 12 coloco aquí g igual a inline, la misma g, y ya con eso lo que sigue del método ya no tengo que cambiar nada, miren. Entonces, n igual 0 las iteraciones, x0 el punto medio lo estoy tomando como condición inicial para no pedírselo al usuario la condición inicial. O es más, podríamos nosotros aquí en el método de Newton-Raphson pedirle la condición inicial.
no necesitamos pedirle el intervalo. En lugar del intervalo, vamos a pedirle la condición inicial x0. Entonces solamente le vamos a pedir tres cosas al usuario. La función f de x igual a 0, la condición inicial y la cantidad de decimales correctos. Entonces vamos a cambiar aquí esto por x0, que es la condición inicial. Y aquí escribámosle, debe ser cercana a la solución, ¿no? Porque el método es local. Muy bien, entonces el x0 que está aquí ya no lo necesito escribir porque ya la tenemos. Entonces voy a calcular el error de parada, que es 0.5 por 10 a la menos k, un error inicial que va a ser simplemente el valor absoluto de la función evaluada en x0. Como aquí estoy evaluando en f para calcular el error, necesito también definir f de forma que la pueda evaluar. Entonces, inline f, punto y coma. Entonces ya después de g, después de que defina g, voy a definir f como de forma inline para que la pueda evaluar. Entonces aquí está evaluando el error inicial. Aquí estamos formando las columnas de la tabla. Entonces las iniciales en la primera componente y con el while sacamos la siguiente iteración, que es evaluando en g, que en este caso sería x menos la función sobre la derivada, calcula el error, aumenta el n y guardo en la tabla. Luego hago x0 igual a x1 para que continúe el ciclo. Por lo tanto tenemos la solución R, que va a ser x1, el error EA, que es E, el número de iteraciones, que es n, y formamos la tabla con esos vectores F1, F2 y F3 respectivamente. No olviden que este archivo lo debo guardar en la misma carpeta donde yo vengo trabajando, que estoy aquí en esta carpeta de códigos de MATLAB, y con el mismo nombre que le puse, newtonraphson.m. Le doy guardar. Ya lo tenemos aquí como newtonraphson.m y podemos comprobar que está funcionando adecuadamente. Voy a limpiar esta pantalla. Y nosotros habíamos hecho desde atrás una prueba de ecuaciones, entonces voy a verificar que me esté corriendo adecuadamente, ¿no? Entonces vamos a resolver, por ejemplo, esta ecuación, e a la x menos pi multiplicado por x, que es la ecuación que hemos resuelto con los otros métodos y que resolvimos también por el método de Newton-Raphson, lo resolvimos de forma manual. Entonces vamos a resolverla. Entonces tengo la función. ¿Qué más necesito? Necesito una condición inicial. Entonces la vamos a... bueno, ya voy a escribirla directamente acá. Entonces voy a escribir todo esto. Y vamos a sacar aquí la primera solución. Solución 1. El error 1. El número de iteraciones 1. Y la tabla 1. Eso es en la primera solución. Entonces, para la primera solución, aplicamos el método de Newton-Raphson a f. Necesito la condición inicial. Aquí me había olvidado de cambiarle esto. Aquí, en lugar de todo esto, solo es x0. Y le damos guardar. Muy bien, necesito la condición inicial. Entonces, ¿qué condición inicial? Recuerden que e a la x menos pi por x tenía dos soluciones. Una solución estaba en el intervalo desde 0 hasta 1, que cuando vale 0 me queda 1 y cuando vale 1 me queda negativo, entonces entre 0 y 1, y la otra, entonces solución en 0,1. Y la otra solución estaba en el intervalo entre 1,2. Entonces vamos a darle una
vamos a darle una condición inicial entre 0 y 1. Voy a tomar el punto medio, pero ustedes podrían tomar cualquier valor entre 0 y 1. Entonces voy a tomar el punto medio y la cantidad de decimales correctos. Vamos a hacerlo con 2 decimales correctos. Entonces le voy a dar punto y coma y le voy a decir con un format long que me imprima la tabla 1. Vamos a imprimirla esa tabla. Vamos a correrlo para verificar si nos está arrojando los resultados que necesitamos. Vamos a verificar cuál es el error que está saliendo aquí. Bueno, el error que está saliendo aquí es que no reconoce esta variable x en la función que nosotros hicimos, en esta Newton-Raphson. Entonces vamos a ir a la función y entonces lo que no está reconociendo es esta x. Es que él está recibiendo f de forma simbólica. df también la consigue de forma simbólica, pero en el momento yo no le he dicho que x también es algo simbólico. Entonces yo le podría decir x igual a sim x o simplemente como lo venimos trabajando con sims x para que ya defina de ahí en adelante todo lo que aparezca con x algo simbólico. Entonces lo vamos a guardar y vamos a correrlo nuevamente. Entonces lo corremos y ahora ya obtenemos la tabla 1 de la primera solución. Entonces, en una sola iteración, nos sacó que la solución es 0.55 con 2 decimales correctos y con un error de 0.2 por 10 a la menos 2, que es lo que necesitaba, ¿no? Y para calcular la otra solución, pues simplemente copio esto, cambio aquí los índices por solución 2, error 2, iteraciones 2, tabla 2 y aquí tenemos Newton-Raphson, cambio únicamente la condición inicial. Tiene que estar entre 1 y 2. Entonces, por ejemplo, tomemos la 1.5. Entonces tomo 1.5 y lo que voy a hacer es imprimir la tabla 2. Entonces vamos a mirar acá y aquí nos va a salir la primera solución y la segunda solución. Para la segunda solución necesito hacer 2 iteraciones. Su solución es 1.63 como lo habíamos visto anteriormente y con un error de 0.2 por 10 elevado a la menos 2.